El golpe tiene que pasar 8. Bien, entonces estamos indicando de que hay ciertas propiedades organolépticas, químicas, biológicas, que son irreproducibles de una zona a otra. O sea, podemos aquí producir papaya, aquí en la ciudad de La Paz, bajo ciertas condiciones, pero es muy probable que el sabor no sea el mismo de una papaya que viene de los yungas, por decirles, ¿verdad? Entonces hay algunas variaciones. A ver, ¿qué más vamos a ver? Dice, esta investigación se orienta a conocer las propiedades mediante análisis químico, físico, bacteriológico, cristalográfico, etcétera, que se realizan, dice, ¿qué problema? Es que están recién ingresando y eso me hacen variar. Miren ahora sea, a ver, ahí está. Entonces, son irreproducibles, dice, ¿no? Y para eso hay que hacer investigaciones, para eso están las universidades y los laboratorios. Si ustedes quieren hacer un análisis de proteínas, vitaminas, minerales existentes en un determinado producto, hay laboratorios aquí en la ciudad de La Paz y en la ciudad de Cochabamba que les hacen este estudio. Pero tengo entendido que por un mineral el estudio cuesta $120 aproximadamente. Así que con mucho cuidado tenemos que ir bajo estas condiciones. Hay que tener mucho cuidado, ese es el objetivo. Mucho cuidado. Se puede hacer un análisis físico de resistencia, bacteriológico, si hay bacterias, qué tipo de cristalográficos y qué tipo de cristales, que se realizan en laboratorios especializados. En este nivel también se efectúan las transformaciones básicas que deben producirse en la materia prima como la adición de insumos. Se investiga el calor desprendido por la acción molecular, agrandamiento o disminución másica. En general se observan todas las particularidades que se pueden obtener por esta vía investigativa. En un proyecto de metalmecánica se analizan las resistencias de los materiales con los que se van a producir los bienes, etc. El- Muchas personas preguntan, ¿no? Dice, ¿para qué llevamos química? Sin química no nos va a servir de nada. ¿Para qué llevamos física 2, física uno si no vamos a hacer ningún cálculo? Evidentemente, pero se les está enseñando, estas son ciencias básicas, ¿no? La física y la química son ciencias básicas igual que la matemática. Entonces, justamente vamos a utilizar estos conocimientos básicos para poder hacer cierto tipo de experimentos, para poder hablar en el mismo nivel con los especialistas. Entonces sería triste si con un ingeniero de sistemas, por decirles, no tenga conocimiento de la composición de un transistor, por decirles, ¿no? ¿De qué está hecho el transistor? Entonces es una pregunta que se hace en los exámenes, ¿no? ¿De qué es un transistor y de qué está hecho? ¿Mm? Entonces, ¿para qué se hace? Para que en algún momento de la vida puedan ustedes también experimentar, ¿no? Que, por ejemplo, decir, ¿qué es lo que pasara si del 99.9% del germanio, que es una parte del transistor, le aumentamos un 2% de sales de cromo, por decirlo así, ¿no? ¿Qué va a pasar? Entonces, aumenta la fluidez, disminuye, se distorsiona. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Y por eso que tienen que hacerse ese tipo de experimentos cuando ocurra, cuando haya necesidad. O sea, les estoy hablando ahora de una manera general, no les estoy hablando de una manera concreta y particular para un proyecto, de manera general. ¿Sí? ¿Qué más? A ver, vamos a ver. A ver, es importante mencionar que en este propósito investigativo Pro Bolivia, sí que es una institución donde tuve el honor de trabajar durante varios años. Con financiamiento de la Unión Europea instaló algunos centros de innovación productiva, los CIPs. En la ciudad del Alto, muy cerca de la UPEA, hay un CIP, es el CIP de madera y de textiles. Entonces, se han construido estos centros de innovación productiva para apoyar al desarrollo de industrias tales como textiles, maderas y cuero.
En la ciudad de Cochabamba está el SIP de cuero, ¿sí? Hay exclusivamente de cuero. Algunas otras, como la metalmecánica y mecatrónica, no pudieron concluirse por la finalización del programa de la Unión Europea. Pero estos SIPs que están instalados aquí en La Paz dan servicio a los carpinteros, dan servicio a la gente que está experimentando con textiles. Entonces, en Potosí hay un SIP también que es de textiles exclusivamente, es una pequeña fabriquita. Entonces, en la ciudad de Cobija se ha instalado una fábrica de cerámica para manualidades, para esas cositas, ¿no? Las muestras de estas arcillas de Cobija se analizaron acá en el Instituto de Investigaciones Metalúrgicas. No. La primera es la que le estaba comentando, la que no está en la ciudad de Cobija, sino está en el Porvenir. Y la fábrica de ladrillos estaba proyectada para ser instalada en la ciudad de Cobija, en Pando. Pero para hacer eso, entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Es, nos mandaron una bolsa con las arcillas del suelo de Cobija, las hicimos analizar en el Instituto de Investigaciones Metalúrgicas y Materiales de la UNSA y demostraron que la calidad es excelente, ¿no? Y se recomendó la temperatura de cochura para lograr alta resistencia en el ladrillo de construcción. Entonces, como verán, aquí estamos haciendo, antes de hacer los proyectos, primero analizamos la materia prima, analizamos los insumos que se van a requerir para poder producir. Eso es bien importante. Aquí hay otro ejemplo. Esto es de Villamontes, ahí a lo largo de los valles tarijeños, chuquisaqueños y potosinos, y más aún en las riberas de los ríos de Chaco boliviano, el Pilcomayo en especial, se hierguen los algarrobos como variedad endémica y cuya reproducción no se aprovecha industrialmente. Llaman tacos, llaman en ese lugar, no taco es el algarrobo. El fruto es la algarroba y la algarroba tiene un alto potencial de hierro, ¿sí? Para mejorar las producciones. Entonces, en este caso teníamos que haber hecho nosotros un estudio, pero aquí se ha utilizado el método de la investigación bibliográfica. Investigando, ¿sí? En el internet, entonces se llegó a determinar de que un argentino hizo una tesis doctoral en una universidad de España justamente sobre el algarrobo, de cómo poder explotar industrialmente el algarrobo. Y los resultados de esos análisis, porque es de la Prosopis alba, que es el nombre científico de la algarroba, que es el que existe en el Chaco tarijeño, chuquisaqueño, y en el norte de la Argentina, prácticamente en toda la Argentina, es la Prosopis alba, ¿sí? Porque después hay Prosopis negris, hay otros Prosopis más por el Perú, etcétera, que tienen cierto tipo de variaciones, pero el estudio ya estaba hecho. Entonces, ¿para qué volver a hacer el estudio si los resultados van a tener una variación más o menos 5%, que es lo que corresponde? Entonces, en ese caso, ya no se hizo pues este estudio, esta investigación. Esta situación ahorró tiempo y dinero para esta actividad. Aquí dice, los institutos de investigación de las universidades bolivianas, pese a las dificultades de financiamiento, presentan interesantes resultados sobre varios aspectos de ciencia y tecnología que al investigador debe prestar atención. Es posible, como en el caso anteriormente descrito, tomar los resultados como base de referencia para el desarrollo de un proyecto. Por supuesto, resaltando la fuente de obtención de la información, como es el deber de un investigador en esta materia. Si están obteniendo tienen que indicar la fuente de donde han extraído la información, si el caso, para ya no hacer investigación, porque llegaríamos a lo mismo, ¿no? Como en el caso de la algarroba. ¿Para qué hacer la investigación? Es la misma Prosopis alba. Entonces, no tenía mucho sentido hacerlo si ya estaban hechos en una tesis doctoral, ¿sí? Con la Prosopis alba del Chaco del norte argentino. Entonces no había necesidad de hacer. Hay que tener mucho cuidado, por eso es un poco de creatividad, de inteligencia, ¿no? O sea, de dónde obtener datos, si no se puede de un lugar hay que obtener de otro, etcétera, ¿no? Bien. Ahora vamos a empezar con la descripción del proceso de producción.
Uno de los primeros diagramas, ¿sí?, que se utiliza en ingeniería de proyecto es el diagrama del proceso de producción. ¿Qué es el proceso de producción? O sea, dice proceso, una secuencia, ¿cierto? De operaciones, de almacenamientos, de transportes que ocurren en la transformación de la materia prima. La información de las características de la materia prima determina la apropiación del proceso de producción. Un mineral complejo extraído de un yacimiento minero pudiera contener adicionalmente un mineral que no tiene importancia económica para su venta. Más bien baja el precio por su presencia. En consecuencia, el ingeniero metalurgista propondrá un proceso posterior a la molienda de separación gravimétrica con el fin de aumentar la concentración del mineral que se requiere para producirlo. Y los mineros, eso es lo que hacemos, ¿verdad? Tomamos al mineral, hacemos el ensayo y dice ya tiene, por decir, 60%, 45% de mineral, el resto es ganga, lo que no sirve es tierra. Entonces, con eso perdemos mucho dinero, entonces lo que tenemos que hacer es tenemos que concentrarlo y para eso tenemos que pulverizarlo y después tenemos que por medios gravimétricos o por flotación pues extraer la parte que nos conviene. De esa manera aumentamos, ¿sí?, la ley del mineral, es lo que normalmente se hace antes de exportarlo. El transporte de la materia prima en los proyectos minero-metalúrgicos tiene un costo demasiado elevado y reduce significativamente la utilidad obtenida a punto de hacer inviable su explotación. La energía eléctrica necesaria para operar equipo y maquinaria no se encuentra disponible sino a 40 kilómetros de distancia, lo que hace inviable su transporte. El ingeniero a cargo del proyecto observa que a 5 kilómetros de distancia se encuentra una caída de agua de cerca de 500 litros por segundo y la altura es de aproximadamente 200 metros. Entonces la primera forma de solución podría ser instalar una turbina Pelton justamente para usar para un molino de bolas para que pulverice el mineral, ¿sí?, y no tengamos que trasladar tierra. El transporte tiene un alto valor. Entonces de esta manera podemos mejorar la ley del mineral o definitivamente producir energía eléctrica para la planta de transformación. Claro, lo más conveniente siempre cuando se trata de transformación de energías es transformar la energía potencial, ¿sí?, hidráulica en energía eléctrica, porque la energía eléctrica se puede transportar a un costo muy bajo y sin riesgo. Entonces yo instalo una turbina Pelton, transformo la energía potencial del agua que está cayendo y a través de un generador transformo esa energía potencial que ha entrado a la turbina en energía eléctrica y la energía eléctrica la transporto por cables y hay dispositivos para aumentar la tensión, para transmitir en alta tensión, etcétera, para que cuando las distancias sean largas la pérdida de energía sea la mínima. Bien, aquí ¿para qué estamos haciendo esto? Para ver dónde podríamos obtener un mejor lugar, ¿no?, para poder producir adecuadamente. Por eso que les dije en una clase anterior de que es sumamente importante comprender que los capítulos que se han ido terminando en un proyecto no son capítulos estancos, es decir, que no tienen nada que ver con el resto. Al contrario, tienen mucho que ver y es muy probable que debido a una situación como la que acabamos de explicarles, con la instalación de una turbina, entonces tal vez lo más conveniente sería desplazar el proyecto a otro lugarcito. Y consecuentemente en el escritorio, todavía en el laboratorio, podemos hacer esto, ¿no? Para ver, o sea, hasta qué punto nos conviene trasladar a otro lugar, ¿sí? No se olviden que el transporte es un factor locacional, tal vez el más importante, porque puede determinar la viabilidad o inviabilidad de un determinado proyecto. Por eso indico que el especialista es quien, sobre la base de su experiencia, conocimiento de las características de la materia prima y oferta de industrias de bienes de capital, propone la secuencia de transformación de la materia prima hasta lograr el bien o servicio que es el objetivo del proyecto. En el campo de la ingeniería se cuentan con diagramas especializados que muestran metodológicamente la manera en que la materia prima va transformándose, los insumos que se requieren
introducir en el proceso y otras particularidades que se las estudiarán secuencialmente. Y antes de hablar del diagrama del proceso de producción, yo quiero referirme a lo siguiente. Ustedes ya tienen sus notas, pueden ingresar a ver en, el, en la plataforma, ya están calificadas. Evidentemente hay notas interesantes, muy buenas, pero también hay notas extraordinariamente bajas, o sea que ya me han aterrado. Por eso yo me preguntaba, cuando estaba en el proceso de revisión desde el día de ayer de sus exámenes, yo tengo que revisarlos uno por uno y tengo que ver qué han dicho, etcétera, etcétera. No es una cuestión que no es ABC, una casillita llenada, etcétera. No es aquí, es un poco más de la integridad que tiene que tener pues el estudiante para poder responder. Bueno, en definitiva, son pocas personas las que han logrado aprobar el examen, sino como 5, 6. Y el resto no tiene una nota de aprobación y esto ya les dificulta enormemente. Voy a darles una oportunidad y tómenlo en cuenta, por favor. Para el día lunes, hasta la hora de la clase, ustedes van a elaborar el capítulo estudio de mercado y localización y tamaño, porque no podemos ir más allá porque recién estamos estudiando ingeniería de proyecto. Estudio de mercado, localización y tamaño en el volumen que vean por conveniente. ¿De acuerdo? Esos documentos los voy a volver a revisar, los voy a analizar, les voy a apropiar una nota y esa nota va a sumar a la nota que tienen que han obtenido en el examen del primer parcial. Entonces, esa es no la propuesta, sino que esa es la condición. Esto es abierto, por supuesto. Las personas que quieran aumentar nota pueden hacer por 50 puntos. Atención, por favor, por 50 puntos. Es este trabajo. En realidad es parte del proyecto. Hay que elaborar el estudio de mercado, la localización y el capítulo de tamaño. Es en el volumen que ustedes vean por conveniente. Pero atención, por favor. Sin bajar del internet. Yo simplemente puedo colocar una frase y busco la frase y encuentro inmediatamente. No necesito que ustedes me trampeen y se trampeen a sí mismos. Yo no tengo, ustedes no tienen, están aprendiendo. Entonces no puede ser que de buenas a primeras aparezca un proyecto sin un error ortográfico, todo hecho divinamente así. Yo voy a dudar muchísimo, ¿sí? Voy a dudar muchísimo. Hagan este esfuerzo para el día lunes de la semana siguiente. Yo creo es un tiempo suficiente como para que puedan escribir. No les estoy pidiendo que elaboren el proyecto, o sea, van a hacer ustedes una apropiación, ¿sí? Quieren llamar un perfil avanzado a sobre el proyecto que ya han determinado, sobre el que ya han estado trabajando. Eso por una parte. No sé, yo creo que me he olvidado otro elemento más. Así es que es la pregunta y mi preocupación como profesor. O sea, miren cómo es posible que preguntas tan elementales y simples no hayan podido responder. Han habido algunas personas que, claro, muy inteligentes, seguramente han hecho una copia de los documentos que les envío, porque después de cada clase, y esto a mí no me pueden decir absolutamente nada, porque les envío estos documentos después de cada clase. Dice texto de la clase de tal fecha, texto de la clase, y les envío no solamente al WhatsApp, sino que también están en la plataforma. Entonces, ¿cuál es el deber del estudiante? El deber de los estudiantes es bajar e imprimir. Por eso que les decía que algunas personas, cuando han visto la pregunta, han ido al texto y han hecho un resumen de lo que... y no han tenido mayor problema, pero sabían dónde estaba. Pero si el estudiante es demasiado inteligente, que con la asistencia a la clase lo ha resuelto todo y no se da la molestia de ni siquiera de imprimir las hojitas, ¿sí? Porque en realidad ni siquiera debería darse esa opción porque es el resultado de este texto, de este libro, ¿no? Entonces tiene derecho de autoría, pero a ustedes les estoy entregando, pero ni aún así hacen fotocopiar, ni siquiera hacen la molestia de hacer. ¿Cuánto vale la impresión de una hojita? Vale 40 centavos y no pueden hacerlo. O sea, ya estamos llegando al extremo de la tacañería, ¿no? Y además ustedes necesitan tener sus documentos porque lo que tienen acá es un medio virtual,
algunas veces es que lo mejor que se tiene es tener un texto y no lo han hecho. Pienso que en las primeras clases les he solicitado, les he pedido, señor, se le estoy mandando esto para que imprima. No lo han hecho. Y se nota que no lo han hecho, ¿sí? Y para peor no sabían ni dónde estaban parados, porque cada respuesta que han dado algunos de sus compañeros es como para que me quede temblando. Esa es una de las graves preocupaciones y de los graves problemas que se está ocasionando con esta pandemia. ¿Sí? O sea, normalmente el estudiante estudia media máquina, ¿sí? Así definitivamente a media máquina. Y bueno, estos son los resultados. Pero de todos modos, esta es una oportunidad para que las personas que así quieran aumentar su nota lo hagan. Las personas que no quieren lo dejan así, punto. ¿Qué podemos hacer? No puedo hacer ya nada más, no les puedo dar. ¿Qué les diré? Les regalaré nota, tendría que decirles, ¿no? Y eso tampoco no es justo, porque hay estudiantes que se han puesto a estudiar formalmente, ¿no? Y así que con esfuerzo gánense las notitas que correspondan. Continuamos con nuestro análisis. Ahora vamos a ver el diagrama del proceso de producción. Es un gráfico. Dice este gráfico, presenta los perfiles de la maquinaria o equipo que están presentes en el proceso de transformación. No se requiere que estos perfiles estén a escala, es bien importante. No se requiere que estén a escala, sino más bien deben reunírselos en un gráfico que muestre de manera explícita la secuencia que sigue mediante flechas de color que unen a estos gráficos, según su proceso correspondiente. El desarrollo de la graficación computarizada permite mostrar fotografías de la maquinaria y equipo utilizado en la parte inferior el nombre de la operación unitaria correspondiente. Enseguida vemos, ¿no? Este es el diagrama que quiero presentar. Este es el diagrama de producción de leche. De eso que es un proyectito que lo he elaborado para Pro Bolivia por encargo, ¿sí? de un comité de propulsor de una fábrica de leche en la ciudad de Tupiza. Y quiero más o menos darles algunos antecedentes de este proyecto de la leche en Tupiza, porque en primer lugar en Tupiza deben haber unas 5 o 6 vacas lecheras. No hay vacas lecheras. Entonces, este proyecto se hizo juntamente con el EMEDRIT, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, ¿sí? Y ellos iban a participar en el proyecto con la incorporación de vacas lecheras. Iban a comprar vacas lecheras del Uruguay, las iban a traer a Tupiza, las iban a aclimatar y les iban a dar a los campesinos. Yo no estaba muy de acuerdo con que se las dé a los campesinos porque ya ha habido un proyecto que ha fracasado tremendamente como consecuencia de dar a los campesinos. Los campesinos tomaron en el proyecto Cotagaita San Juan del Oro, justamente cuya área de acción está incluida Tupiza. Y en este proyecto, después de haberles dado las vacas, después de unos 3 años vino la post-revisión por parte de la Unión Europea. Y cuando fueron a preguntarles dónde están las vacas, las habían vendido las vacas. ¿Dónde están sus vacas? Nos las hemos comido, dicen. Se nos habían comido, les habían carne, habían de vender la carne al mercado. De unas vacas tan costosas que se las han traído desde el Uruguay. Entonces, por ese motivo yo no estaba muy de acuerdo con que les den las vacas a los campesinos, porque además les habíamos dicho bien claramente, ¿no? Para que una vaca esté bien alimentada se necesitan 3 hectáreas de alfalfa. Entonces, con 6 y esas áreas cultivables, en primer lugar son a secano, en segundo orden de cosas, deben ser pues algunos campesinos nomás los que alcanzan a 6 hectáreas en sus terrenos y como consecuencia no iba a ir bien, pero bueno, en fin, ellos dijeron, bueno, eso a usted no le importa porque usted dedíquese a la parte industrial, nosotros nos ocupamos de la parte del manejo de las vacas y de las pasturas, etcétera. De maneras para darles alguna información, además si quieren corroborar, deben estar todavía trabajando algunos técnicos en el EMEDRIT. El resto de los técnicos de Pro Bolivia, después de que terminó el programa con la Unión Europea, nos dieron de baja toditos de canto, ¿no? Ya no hay, ahora solamente hay uno que otro funcionario de Pro Leche que trabaja en Pro Bolivia. Bien,
Este es un diagrama del proceso de producción de leche para esa fábrica. Veamos cómo funciona. En este diagrama, evidentemente no estoy utilizando fotografías. Ustedes pueden utilizar fotografías. Y en segundo lugar, estos equipos que están ustedes viendo en el gráfico no están a escala, porque es posible que este tanque auxiliar que están viendo acá sea unas 10 veces más grande que este filtro. Entonces, simplemente muestran la secuencia por donde va a fluir cierto tipo de productos. Y analicemos este diagrama del proceso de producción que se hace para este tipo de proyectos eh, productivos de bienes. ¿Sí? Es muy probable que ustedes en algún proyecto que están haciendo del área específica de la tecnología informática, o sea, ya no tengan que hacer todo eso, tal vez tengan que hacer los cableados, ¿no? Por dónde van a ir, sean los servidores, sean los computadores, ese tipo de diagramas, y no precisamente este. Pero como esta asignatura es generalizadora, entonces tengo que explicarles como si fueran ingenieros industriales, ingenieros metalurgistas, ingenieros químicos, eh, etcétera, etcétera. Bien, ¿dónde va a empezar este proceso? Acá, miren, está entrando la leche cruda. Hay una flechita que indica ingreso de la leche cruda. Entonces, todas las flechitas que tengan color azul o celestes, ¿no? Un celeste corresponden a la leche. Las líneas que corresponden a la línea roja, corresponden al vapor. Las líneas verdes corresponden al agua fría. Entonces empecemos acá por este lado que estoy marcando con el cursor. Aquí está entrando la leche cruda. ¿Sí? ¿A dónde? Al filtro. Esta es una representación del filtro visto de costado. ¿Sí? Es que ustedes quieren llamar así. Ven de costado. ¿Sí? Y aquí está su representación. Es un filtrito. ¿Sí? Este es un filtro. Y la leche cruda se vacía a este tanque que se llama tanque de recepción y más o menos es de 500 litros y cada vez que se llenan los 500 litros en este tanque de recepción pasa a un filtro tubular, este es el filtro tubular y vamos a verlo más enseguida cómo son estos equipos, ¿no? Ahora solamente estamos mostrando en secciones nada más, sin tomar en cuenta además el tamaño de los equipos, simplemente una escala cualquiera. De este filtro tubular pasa al tanque de refrigeración. ¿A cuántos grados centígrados se recibirá la leche cruda? Por más que se traiga de un lugar lejano, aquí en La Paz existe un cinturón lechero que está alrededor del lago, entonces debe estar por Batallas, todos esos lugares son productores de leche, Achacachi, bueno, tantos lugares que hay donde se produce leche, y no en una hora debe estar ya en la planta, ¿no? En la pil o en Delicia, pero la leche debe estar entrando con unos 36, 30 grados centígrados aproximadamente, ¿no? Mientras mayor el volumen, entonces la disminución de la temperatura es menor. Ustedes saben esa ley. Entonces, ingresa, se filtra, sí, pese que aquí hay un filtro, pero este filtro es para los pelitos, para los palitos. En cambio, este otro filtro tubular ya no deja pasar otras cositas más, ¿no? O sea, algunos pelitos que hayan pasado por este filtro aquí ya no pueden pasar. De manera que entra al tanque de refrigeración y en este tanque de refrigeración tiene que bajar la leche hasta 4 grados centígrados, ¿sí? Y para eso se introduce agua fría. Miren, se introduce agua fría que había sido la línea verde. ¿Y dónde se produce la leche, esta agua fría? Se produce en el tanque pulmón. Este está entrando por dónde, a ver, vamos a ver. Aquí al caldero, un equipo enfriador, tanque pulmón. Por aquí está entrando. Por aquí está entrando, aquí a todo el sistema de tuberías. Este sistema de tuberías lo estamos viendo todavía en este diagrama de proceso de producción. Luego, ¿dónde estamos acá? Una vez que se refrigera a 4 grados centígrados, entonces va a pasar a un tanque auxiliar mediante el accionamiento de una bomba, acá, ¿no? Al tanque auxiliar. Del tanque auxiliar va a pasar al pasteurizador. Y a este pasteurizador ustedes verán que está entrando agua fría por un lado y está entrando vapor. El vapor viene del caldero. Este es el caldero, el de aquí abajo.
es el caldero. El de aquí arriba es el equipo enfriador, de donde entra agua. Del caldero entra vapor. Y fíjense, siguiendo esta línea, entra hasta el pasteurizador. ¿Por qué? Porque tiene que entrar la leche, ¿sí? Entra a los 4 grados centígrados y se eleva por unos 4 o 5 segundos, se eleva hasta casi 100 grados centígrados. Pues creo que si no me equivoco hasta 89 o 92 grados centígrados e inmediatamente con el agua fría se enfría. Por supuesto que estos flujos de agua que están, de líquidos, perdón, que están entrando, tanto del agua como del vapor, sí, están entrando determinada presión, a una determinada presión. Y a un determinado caudal también, ¿no? Una presión, a un determinado caudal y presión. Acá está. Y aquí se enfría, ¿sí? Aquí se eleva en temperatura hasta casi 100 y luego se baja nuevamente la temperatura y mediante circuitos que son bombas, ¿sí? De aquí se va a bombear al homogenizador. La, el proceso del homogenizador consiste en unos émbolos, ¿sí? Que van rompiendo las moléculas de la leche y por eso que se vuelve blanquita, ¿sí? Y además es fluida. Si ustedes toman un vaso de leche que viene de la vaca, ustedes van a notar, ¿sí? Van a notar en el vaso mismo se queda la grasa, ¿verdad? Y además no es blanquita la leche, claro que es blanca, pero no es tan blanquita como la que tenemos en las bolsitas. Entonces con este proceso se puede hacer. Pero antes de pasar acá, fíjense, dice que del pasteurizador puede pasar también al descremador. Y el descremador de aquí se puede sacar la crema que fíjense, va a la producción ¿dónde va la crema? A ver, me he perdido. La crema esta línea es la crema. Esta línea media café, ¿no? Va a ir a la prensa y producción de quesos, ¿de acuerdo? Luego del homogenizador, donde se homogeniza la leche, que puede ser directa o descremada, ¿sí? Entonces pasa al proceso de acá, donde se agregan endulcorantes y saborizantes, ¿sí? Para leche sabor a frutilla, etcétera, etcétera, y luego pasa con otra bomba a la sacheteadora de líquidos. Y después de que se sachetean, pasa a la sala de refrigeración. Pero hay otros procesos más, como por ejemplo acá. Está pasando ya del homogenizador y en vez de que pase al tanque del endulcorado, puede pasar a, al proceso de producción de yogur. Aquí agregamos fermentos y le agregamos también calor. Miren, ese calor ¿de dónde está viniendo? Está viniendo del caldero. ¿Y para qué se aumenta el calor? Para que el fermento sea rápido. En unas 6 a 7 horas se puede producir un volumen de unos 2 metros cúbicos, o 2000 litros de yogur, pero controlando la temperatura. Tiene que hacerse ese proceso aproximadamente a 60 grados centígrados, ¿sí? Y de ahí se bombea acá aquí hay un intercambiador, ¿sí? Un enfriador, y también se puede pasar a otro tanque donde se van a agregar endulcorantes y saborizantes. Y de aquí va a pasar el yogur saborizado a la envasadora de líquidos y una vez que se envasan pasa a la sala de refrigeración. El, pero otra parte, porque aquí fíjense hay una válvula que puede mandar hacia la descremadora, hacia el homogenizador, pero también hay otra parte que puede mandar directamente a la producción de quesos. En primer lugar se agita, aquí se va a introducir aquí antes de entrar al agitador hay un tanque de preparado del cuajo, de la cuajada que llaman y muchos de ustedes conocen. Entonces aquí se introducen las bacterias lácticas y aquí se prepara y luego después que se ha hecho un agitado, etcétera, la leche se colocan acá y aquí esta es una prensa, de aquí va a pasar a una prensa, ¿sí? Y de la prensa va a salir un líquido. Ese líquido es un líquido muy pernicioso para el medio ambiente y con eso se hace el pilfrut, ¿sí? Claro, evidentemente es proteínico, etcétera, muy bueno,
pero es inconveniente mandar a los ríos por la alta demanda de oxígeno que requiere en su regeneración estos residuos del proceso. Y finalmente aquí la maduración a 4 grados centígrados en el cuarto de frío. Pero fíjense que hay una sala, todo esto que está acá son los procesos complementarios, como una planta de tratamiento de agua. Para ese lugar necesitábamos, sí hay agua, me dicen, sí hay agua. Agua potable, sí señor, es agua potable, tráiganme una muestra, ¿no? Me traen una botella de muestra, la llevamos al laboratorio y definitivamente era agua dura, entonces había que tratar esta agua. Necesitamos, por supuesto, agua para que entre al caldero, para que vaya al equipo de enfriador. ¿Qué es lo que pasa si no si hiciéramos este tratamiento de agua? Entonces, en los tubos se quedarán las sales del carbonato de calcio, carbonato de magnesio, y con el tiempo tendríamos que cambiar los tubos, porque los tubos se obstruyen con estas sales. Entonces, además tenemos aquí un reservorio, ¿sí?, de agua, de donde bombeamos a la planta de tratamiento de agua y de ahí se deriva el resto de los... Además tenemos un SIP de limpieza. Este SIP de limpieza, después, cada día tiene que utilizarse. Después de haber hecho un proceso, inmediatamente se tiene que hacer la limpieza de todos los tubos y de todos los tanques que han estado comprometidos con el proceso de producción. Entonces, fíjense, con este cuadro, yo creo que me han entendido perfectamente lo que acabo de explicarles, o sea, así de simple. Tiene que ser un cuadro, ¿sí? Este se llama diagrama del proceso de producción, que es un cuadro, que tiene que estar explícito, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? Tiene que estar así con las flechitas. Ustedes pueden colocar los colores de la normativa internacional, ¿sí? Que para el agua es verde, que para la leche es azul, para el vapor es rojo, para el agua caliente tiene otro color, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este es el diagrama del proceso de producción que en algunos de los proyectos ustedes lo van a hacer, en otros no. Y aquí viene el diagrama del proceso, de flujo del proceso, el siguiente. Para este diagrama de flujo del proceso necesitamos utilizar 5 símbolos, ¿sí? El primero de ellos es la operación. Voy a aumentar un poquitito más de tamaño. Ahí está. El círculo corresponde a la operación, que puede ser clavar, mezclar, taladrar. Transporte es una flecha, ¿sí?, indicando hacia el lado derecho, y eso significa mover material mediante un transporte o a través de una persona. Está transportando, se está trasladando. Almacenamiento. El almacenamiento se simboliza con un triángulo cuyo vértice se encuentra abajo y representa almacenamiento. Por ejemplo, aquí es materia prima en algún almacenamiento masivo, son silos, ¿verdad? O el producto podría estar en anaqueles, o podría ser el almacenamiento en los archiveros antiguos que todavía se utilizan. La letra D significa demora, ¿sí? Es cuando una persona, cuando un proceso, o sea, tiene que sufrir una demora porque la siguiente máquina no puede atender, como esperar en un elevador, material en un camión sobre el piso de una tarima esperando que lo recojan, todo lo que es demora. Y finalmente la inspección. Este es un quinto simbolito, que es un cuadrado, que significa la verificación, la inspección, ¿de acuerdo? Tales como examinar material para ver si está bien o mal, leer un medidor, ¿sí?, o analizar las formas